¿Qué pasa con Europa? ¿Por qué decimos que Europa está desubicada? Déjenme les comparto una breve reflexión de José Antonio Wiener que me parece bastante interesante sobre si estamos asistiendo a la derrota de Europa. Vamos a escuchar. Está consiguiendo todavía tomar más territorio, más espacio en Ucrania. La visita de Blinken viene a buscar la manera en la que en este escenario se puede empezar a dar una respuesta clara alrededor de cómo Occidente quiere afrontar la llegada del verano hasta el invierno, donde ahora mismo se espera que esa ofensiva rusa sea clave de cara sobre todo a la cumbre de Suiza que se celebrará a mitad de junio y que tiene que establecer la base desde Occidente de cómo se tiene que llevar un futuro proceso de paz, entre otras cosas, el intercambio mutuo de rehenes, en un escenario en el que claramente se mira una fotografía en la que se tiene que intentar ver cuál es el next step, el medio plazo. Miren este primer detalle de la jornada en el que se empieza a ver de qué manera se tiene que empezar a ver por parte de Estados Unidos la manera en la que se tiene que enfrentar ante los riesgos del futuro. Es el libro clave. Emmanuel Todd publicó Después del Imperio, cerca de 2010, y publicó en su momento y pronosticó la caída de la URSS. Ahora viene con una edición que ahora mismo está siendo una revolución en Estados Unidos para intentar entender por dónde puede venir, si es que viene, la derrota de Occidente. Emmanuel Todd pone en este libro las claves de por dónde Occidente ve que viene una caída del imperio, pero de una manera, dice, ya concluyente. Miren el siguiente destacado, es la contraportada del libro, alrededor dice: la implosión de la URSS volvió a poner la historia en movimiento, sumió a Rusia en una violenta crisis, pero sobre todo creó un vacío mundial que absorbió a Estados Unidos, también en crisis desde 1980. Se desencadenó entonces un movimiento paradójico, la expansión conquistadora de un Occidente que se marchitaba en su corazón. Miren, miren, miren. La desaparición del protestantismo condujo a Estados Unidos por etapas del neoliberalismo al nihilismo y a Gran Bretaña de la financiación a la pérdida del sentido del humor. El estado cero de la religión ha llevado a la Unión Europea al suicidio, mientras Alemania estaba a punto de resurgir. Entre 2016 y 2022, el nihilismo occidental se fusionó con el ucraniano, nacido de la descomposición de la esfera soviética. Juntos, la OTAN y Ucrania se enfrentaron a una Rusia estabilizada, de nuevo una gran potencia, ahora conservadora, tranquilizadora para el resto del mundo que no quiere seguir a Occidente en su aventura. Madre de Dios. Los dirigentes rusos han decidido tomar partido, han desafiado a la OTAN, han invadido Ucrania, recurriendo a los recursos de la economía crítica, la sociología religiosa y la antropología. Emmanuel Todd, que como les digo, ya predijo el movimiento de caída de la URSS, nos lleva a recorrer el mundo real, de Rusia a Ucrania, de las antiguas democracias populares a Alemania, de Gran Bretaña a Escandinavia y Estados Unidos, sin olvidar al resto de países cuya elección decidirá, si no lo han hecho ya, el resultado no solo de la guerra, sino del mundo por venir. Sale el 20 de mayo y está poniendo ahora mismo con los pelos de punta, sobre todo a Estados Unidos. Ya cuando publicó Después del Imperio, fue un movimiento intelectual durísimo alrededor de cómo se estaba dejando caer a Estados Unidos en esa posición de imperialista. Hemos seleccionado un hilo de tweets que resume muy bien lo que hay detrás y lo que nos lleva, o nos debe ya hacer llevar, a una reflexión o a un pensamiento todavía más profundo. Dice en el libro Emmanuel Todd: todo el bloque occidental está en una crisis terminal y estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Y me baso en tres factores. Dice Emmanuel Todd: todo el bloque occidental está en una crisis terminal. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Y me baso en tres factores. Miren el primero de ellos, o miren la fotografía que nos resume el declive industrial primero de Estados Unidos y el carácter ficticio de su PIB. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Si es que para subir $1 de Producto Interior Bruto tiene que emitir 3. Miren,
es que prácticamente todo lo que se dice en estos tweets alrededor de lo que dice Manuel Todt en el libro se puede firmar uno a uno. Dice, en un país hay una insuficiente formación, en ese país, Estados Unidos, hay una insuficiente formación de ingenieros y un descenso del nivel educativo en general, además de una merma de la industria productiva. Ambas cosas se necesitan en caso de guerra, dice Manuel Todt. Fuerte aumento, segundo punto, de las tasas de mortalidad en Estados Unidos. Todt subraya los altos índices de suicidios y de homicidios y la supremacía de un nihilismo imperial expresado en la obsesión por la guerra infinita. Miren el repaso que le da Emmanuel Todt a Estados Unidos y a Occidente. Tercero, la decadencia intelectual. Les repito, la decadencia intelectual, la desaparición de la ética del trabajo y una codicia masiva cuyo nombre oficial es el neoliberalismo. Todt explica esto a partir del colapso del protestantismo. Y dice Todt, mi libro es básicamente una secuela de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. En vísperas de la guerra de 1914, Weber creía con razón que el ascenso de Occidente era en el fondo el ascenso del mundo protestante. Miren el siguiente tuit. Es un resumen perfecto de la esencia del libro de Manuel Todt. El protestantismo había producido un alto nivel de educación, sin precedentes en la historia de la humanidad, la alfabetización universal, porque exigía que cada fiel pudiera leer la Biblia. Por otra parte, la necesidad de sentirse elegido por Dios condujo a una ética del trabajo y a una fuerte moral individual y colectiva que produjo un considerable avance económico e industrial. Todt agrega además un interesante análisis sobre la supuesta futura derrota de la OTAN. Observamos que su mecanismo militar, ideológico y psicológico no existe para proteger a la Europa occidental, sino para controlarla. Madre de Dios. Según él, la guerra de Ucrania conducirá a la derrota de esa alianza militar. Según él, Emmanuel Todt, la guerra de Ucrania conducirá a la derrota de esa alianza militar. El histórico eje París-Berlín ha sido sustituido por el eje Londres-Varsovia-Kiev. Y dice, ese es el fin de Europa como actor geopolítico autónomo. Volvamos a los primeros 3 puntos, porque está describiendo uno de los elementos fundamentales que ahora mismo hay que razonar alrededor de lo que está sucediendo en nuestro entorno y de lo que el inversor debe prepararse para ello. El libro de Manuel Todt va a ser una revolución intelectual descomunal en la geopolítica alrededor de cómo estamos viviendo el final. ¿Pero por qué estamos viviendo el final de un imperio, el final de Occidente, tal y como lo teníamos visto hasta hoy? Y vamos a pasar a un mundo multipolar donde hay otro eje que dice, tu juego yo ya no lo sigo. Volvamos porque... Si a esto que está diciendo José Antonio Wisner agregamos lo que dijera recientemente el ex presidente del Banco Mundial, David Malpass, con respecto a Estados Unidos, dice en su cuenta de LinkedIn, tanto en casa como en el exterior, las instituciones occidentales están fracasando. David Malpass, que fue, le repito, presidente del Banco Mundial, del Grupo del Banco Mundial de 2009 a 2023 y que tiene un peso bastante en los medios de comunicación, bastante poderoso, bastante fuerte, dice básicamente, en los pasados meses hemos sido testigos de un tiempo desastroso en lo económico, en lo geopolítico y en las instituciones globales. Y a grandes rasgos dice, en el caso de Estados Unidos, me preocupa, uno, que la deuda está completamente disparada. La deuda está completamente disparada y ahora tiene que estar, ya llegó a 34 billones de dólares, o sea, un mundo de dinero. Nunca en la historia de la humanidad nadie había estado tan endeudado como el gobierno de Estados Unidos en este momento. 2, dice también este señor que se destina más dinero al pago de intereses de la deuda y que por esta razón
se tienen que mantener altas los tipos de interés. Y como los tipos de interés se tienen que mantener altos, pues entonces está habiendo desinversión. No está creciendo la inversión en Estados Unidos. Al no crecer la inversión, por supuesto, pues no crece el empleo. Al no crecer el empleo, pues hay más problemas sociales. Y dice, lo que molesta más a la sociedad estadounidense es que el gobierno, lejos de estar atendiendo la cosa pública, esté dando más dinero al complejo militar industrial, algo que para nada es sostenible. No lo dice ningún prorruso, por aquellos que tienen pendiente. No lo dice una fuente rusa, lo está diciendo ni más ni menos que David Malpass, quien fue presidente del Grupo del Banco Mundial de 2019-2023 y que conoce bastante bien, ojo, lo que sucede con la economía de Estados Unidos.